Bueno, buenos días. Tengo el honor de coordinar esta primera mesa. Lamentablemente Ricardo, el coordinador previsto, no ha podido venir. Bueno, en principio es un gusto, como siempre, este encuentro. Una cuestión mínima que ya dijo Mariana respecto a los tiempos. En cuestión de los 20 minutos, por muchas razones, vamos a tratar de ser estrictos en estas jornadas por varios motivos. Una, por respeto a los compañeros, porque una mesa de un tamaño variable, de un tamaño fijo, cualquier exceso de los 20 minutos complica lo demás o las preguntas. Y por otro lado, a pesar de lo que a mí me cuesta en lo personal cuando presento, es importante, me parece, el formato 20 minutos porque de alguna manera determina la necesidad de poder presentar argumentos, digamos, concretamente, concisamente, y nos evita muchas veces esas vueltas que complican la presentación. O sea, por esos dos motivos, por respeto a los compañeros y por respeto a la, digamos, a la conceptualización que implican las presentaciones, vamos a ajustarnos a eso. La idea, acá hay unos cartelitos que dicen 5 minutos, yo los voy a poner, que los 5 minutos no paran, vamos a empezar todos a aplaudir, va a ser participativo eso. Pero bueno, en el peor de los casos le golpearíamos la cabeza, pero bueno, que entiendan los expositores que es un poco la idea. Y si no hay tiempo, no hay problema, si no termina la presentación, porque después hay una espacio de preguntas, quiero decir, tampoco es grave no terminar de presentar en 20 minutos. Bueno, empezamos entonces con la colega Ana Cristi Wiener Sosa, espero que esté bien escrito, a ella le importa mucho eso. El tema se llama, lo que presenta es de la determinación del sujeto a la determinación del deseo. Bueno, empezamos. Bueno, ahí traigo el cronómetro. Muy bien. Listos fuera. Ya. Bueno, quería comentar, tenía algo mucho mayor para decir, más extenso, pero que ir rápido. Bueno, este trabajo en realidad surgió a partir de un comentario que hizo un colega, que es Tomás Pal, que está aquí. Y bueno, a partir de eso, como intercambiamos algunas palabras, y pues me puse a trabajar, ¿no? Entonces, la idea... ¿Anda bien esto? Sí. Entonces, la idea es... lo que les voy a presentar es la determinación del sujeto, para decir que no hay determinación del sujeto, es lo que afirma Lacan en el seminario 11, si hay tiempo después les leo la cita. Desarrollarla a partir del concepto de Kant, de la determinación, y posteriormente hablar de la sí determinación del deseo, apoyándonos en Hegel. Bien, bueno, entonces la determinación, o sea, la pregunta que abre este trabajo es si acaso el tiempo en el que se espera el orden de la inhibición es el tiempo de menor velo de la determinación. ¿Por qué? La determinación, quizás primero fue un concepto y después una palabra de la jerga cotidiana, se circunscribe en los, de alguna manera en los mayores, en los sistemas más importantes, ¿no?, de la filosofía, los más impetuosos, que es el kantiano y el hegeliano. Entonces se ubica bajo la rúbrica de lo que Kant llama lo real. Entonces, vamos a... les voy a contar rápidamente. Kant llama real al conjunto de las determinaciones de un sujeto, y lo real para Kant responde a la pregunta de la quintas, ¿sí? O, por decirlo de alguna otra manera, me parece que lleva doble D, la esencia, ¿sí? Estoy nerviosa. Bueno, entonces, para Kant, lo real responde a la pregunta ¿qué es? Y eso va a ser la realidad. Lo real, y va a ser la esencia de la cosa. Y esto va a dejar por fuera, está mejor trabajado en mi libro, aprovechando la producción, esto va a dejar por fuera a la existencia efectiva, ¿sí? Después lo voy a desarrollar un poquito más. Entonces, valga esto, es el conjunto de predicados que se le atribuyen a un sujeto que responde a la pregunta ¿qué es?, a diferencia de la existencia o inexistencia que responde a lo que es. Que valga la redundancia, y dicho sea de paso, lo que es el principio de la metafísica de Aristóteles. Nota al pie. Bueno, entonces, la determinación se ubica bajo la rúbrica de lo que Kant llama realidad y responde a los predicados plausibles de ser atribuidos a un sujeto.
Entonces, ¿qué va a decir que el yo en la modernidad, tanto para Kant como para Descartes, es un yo, es algo que piensa, ¿sí? Esa es la sustancia del sujeto kantiano está dada por el conocimiento de la determinación de sus predicados, ¿no? Entonces la determinación en Kant tiene que ver con el conocimiento de la determinación de los predicados que se le atribuyen a un sujeto. Ahora, la principal determinación de este yo es la autoconciencia, que es el conocimiento de sí mismo a partir de estos predicados que lo determinan, ¿no? Entonces, el conocimiento, digamos, Kant va a hablar del conocimiento trascendental, que no se refiere a objetos, sino más bien a conceptos. Y el yo es el campo o la sede en donde se ubican esos conceptos del entendimiento, ¿no? Como ustedes saben, Kant, cuando funda su sistema, parte de la base de que no se puede conocer a partir de la experiencia, sino que más bien recortamos la experiencia a partir de la razón. Y va a decir que hay cosas que están por fuera de ello y que son solamente pensables, ¿no? Que va a ser Dios, el infinito y el otro ya no me acuerdo. Pero esto es importante porque después voy a hablar, si me da tiempo, sobre la crítica de la prueba ontológica de la existencia de Dios. Bueno, entonces, la determinación kantiana, lo que yo propongo en este trabajo es que la determinación en Kant, leído de esta manera, puede articularse a lo que Lacan va a llamar, o cómo va a definir Lacan al síntoma en televisión, que va a decir es un nudo de significantes. Entonces, si la determinación kantiana supone la apropiación de los predicados que se pueden atribuir al sujeto trascendental, o sea, aquel que está más allá de la experiencia, que es a priori, entonces es posible afirmar que los predicados de los que se apropia la estructura del síntoma son los significantes del otro que consisten. A mí me parece que cuando Lacan hace esa afirmación, de lo que está hablando es, vieron que acá pone el objeto A, y va a hablar simbólico, imaginario y real, ¿no? Entonces va a hablar sobre el goce sentido, lo va a poner aquí, y si se dan cuenta el goce sentido o el sentido forcluye a lo real, y está entre lo simbólico y lo imaginario. Bueno, ahí propongo que podríamos leer esta cuestión del sentido y la determinación del síntoma en tanto en cuanto se intersectan ambas a partir del ideal de autonomía. Del ideal de autonomía, que es lo que funda la metafísica moderna. Entonces, y que lo podemos, acoto de lo que decía Mariana hace un rato, lo podemos pensar en la fantasía neurótica que acompaña al síntoma, ¿no? Y que se escucha cuando uno lee, ¿no?, el texto de un paciente, que es hacerse cargo del autoboicot, ¿no? Yo me hago cargo de esos significantes, digamos, que se creen o se postulan o se proponen esenciales al otro, ¿no? Por eso la quinitas. Entonces, eso me pertenece y solo aceptándolo puedo ser libre, pues en tanto mío me autonomizo del otro. Bien, entonces, es preciso hacer este recorrido de la determinación kantiana, por así decirlo, porque da cuenta de cómo el sujeto ha venido estando determinado por los significantes del otro. Advertido el psicoanalista de dar un paso más, ¿no? Porque Lacan dice, seminario 11, si me da tiempo les leo la cita, Lacan dice que el sujeto es lo indeterminado, así después me voy a nadar. Bueno, entonces el sujeto, dice Lacan, es lo indeterminado, al compás de la interpretación que señala el sinsentido al que está sujeto como sujeto. O sea, el sujeto para Lacan es lo indeterminado. Entonces, el sujeto, podemos decir, es el efecto del lenguaje, derivado de ese significante sin sentido, que se articula a nivel del inconsciente, donde opera un efecto de retorno que Lacan propone escribir de esta manera, y a esto lo va a llamar sujeto indeterminado. Ustedes saben que esto no es posible, o sea, 1 dividido 0 no es posible. O sea, si yo divido
1 entre 0,000,001 me da un número enorme. Y si yo divido 1 dividido 0,000,000,000,000,001 me da un número más grande todavía. Entonces se dice que tiende al infinito. Y Lacan habla sobre esta cuestión y dice, el significante primordial puro sin sentido entraña la infinitización del valor del sujeto. Y ahí habla del símbolo matemático. Entonces, él deviene, esta es una cita de Lacan, el significante primordial es puro, no sentido, él deviene en efecto portador de cierta infinitización del valor del sujeto. No un punto abierto a todos los sentidos, más bien aboliéndolos a todos. Bien, entonces, este significante que cancela todos los sentidos, paradójicamente, es el que funda la función de la libertad. Porque podemos decir, de ese significante puro sin sentido, es del que se propone liberarse, ¿no? De esa cuestión. Y, si se dan cuenta, el sujeto trascendental es menos libre, en tanto en cuanto está sujeto a una ley moral universal, que deniega de toda particularidad deseante. Entonces, Lacan en el seminario 3 habla de que el ideal, hay un ideal de autonomía, ¿no? Que la libertad guarda con un vínculo muy estrecho con el ideal de autonomía y con digamos, esto que se promueve como el derecho a esa autonomía, ¿no? Entonces, algunos analistas toman estas cuestiones, por ejemplo, llegó a mis manos el libro de Gabriel Lombardi sobre la libertad de psicoanálisis, y ahí lo que hace es desplazar, ¿no? De la alienación se desplaza la libertad a la separación. Y esto Alfredo lo tomó en la asamblea, me parece un tema muy importante para que charlemos en el año que viene, si quieren. Y entonces este autor desplaza la libertad, es decir, la ilusión liberadora, al disfraz de la separación. Les leo una cita de ese libro. De la página 84 a la 85, La libertad del psicoanálisis, Gabriel Lombardi. En la separación, el sujeto juega su partida, que le permite liberarse, ahora sí, del efecto afanísico del S2. Sigue, y luego dice: la cura de la neurosis pasa por la separación en cuanto ejercicio auténtico de la libertad. O sea, dirección de la cura, ejercicio auténtico de la libertad. Bien, el ejercicio auténtico de la libertad, afirma Lombardi, arranca el ser pulsional del eclipse al que se somete en la alienación. Entonces, para el autor hay un ser pulsional que somete al sujeto en el tiempo de la alienación, pero el sujeto se puede desprender en la separación. Es decir, que la ilusión liberadora se abre paso con otro disfraz, afirmando una nueva ontología. Los seres hechos de pulsión que someten al sujeto y no lo representan. Porque ahí dice, no, es que en la alienación el sujeto no es representado, pero el sujeto no es representado nunca para sí, es representado para otro significante. Y ahora vamos con el maestro Hegel. Este apartado se llama Hegel en testimonio, y voy bien de tiempo. Entonces, ahora sí que sé que tengo un poco de tiempo, les leo, sigo con la cita, o sea, lo que va a decir Lacan, está mal la traducción, pero esta parte no está tan mal. Página 260 del seminario 11, los conceptos fundamentales del psicoanálisis, y ahí voy a decir que en la relación del sujeto con... ¿Cómo era? O sea, en la relación con el deseo del otro, o sea, es el deseo del otro lo que aporta un valor determinado al inconsciente. En fin, entonces vamos a introducir, sin fines, bueno, voy, sin agotar esta problemática, pues, en las primeras 10 páginas de la ciencia de la lógica, lean si quieren, para este tema.
la parte donde Hegel describe precisamente la determinación o cualidad, y va a oponer el ser dado de antemano, el ser indeterminado, porque, bueno, ahorita voy a eso, lo va a oponer a, a aquello que está mediado, ¿sí? Entonces, principalmente Hegel critica a Kant, ¿no? Entonces, la indeterminación es lo inmediato, el ser puro o el vacío puro. Kant dice en su proyecto de la fenomenología del espíritu, en el prólogo, que hay que eso que ya está dado de antemano, preciso es que se divida ante sí mismo como objeto, ¿no? Bien, entonces, y ahí abre el movimiento dialéctico. Lo puro muestra la igualdad consigo mismo y carece de determinación. La determinación, para Hegel, es el movimiento donde los elementos, supuestamente dados de antemano, se diferencian en su opuesto absolutamente y, bueno, eso, se diferencian. Entonces, solamente a partir del no ser, de la nada, vamos a poder determinar al ser, lo cual se opone al principio de Parménides, que también podríamos pensar que Descartes está en esa línea, pero por lo menos sí Parménides en su poema, cuando dice que el no ser no es pensable. O sea, hay un camino, es el camino que va a abrir a cierta metafísica, que va a ser lo que es pensable está solo por el lado del ser. El no ser no es pensable. Bueno, Hegel va a decir, es pensable. Y vamos a introducir el no ser. Pero además, o sea, 5 minutos. Bueno, ya, rápido. Entonces, la determinación es lo negativo, la potencia de producir otro. Ahora, la cuestión interesantísima es que a partir de esto, o sea, la determinación afianza sus raíces en la importancia que tiene para Hegel la introducción de la existencia al campo del saber. Entonces, Hegel va a proponer eso y va a decir, sin existencia, sin determinación, sin la oposición de estos términos, no puede haber una diferencia entre el ser y el no ser. ¿Se entiende esto? Esto es lo importantísimo. Entonces va a criticar la prueba ontológica de la existencia, la crítica que hace Kant. Kant dice, no podemos dar una prueba ontológica de la existencia de Dios, porque si yo doy, digamos, establezco el concepto, un concepto, el ser no agrega nada, o sea, que ese ser exista o no exista, no agrega nada al concepto de la cosa. ¿Se entiende? Entonces, Hegel va a decir, bueno, pero entonces, ¿qué importa si existe Dios o no? Y Hegel va a decir, es importante distinguir el ser del no ser. Entonces, a partir de la oposición y de la negación, va a decir, solo podemos determinar si es o no es, y diferenciar, porque si no da lo mismo, pera que manzana, ¿no? Entonces voy cerrando. Bueno, y otra crítica que hace también Hegel a propósito de esto que les explicaba sobre el concepto, es que en realidad el predicado puede ser más extenso que el sujeto, y el sujeto puede no estar completamente... o sea, lo que dice Hegel, así directamente en la ciencia, dice, es una relación de identidad. El juicio es una relación de identidad, sujeto-predicado, en el que se hace abstracción de que el sujeto tiene más determinaciones que las del predicado, como también que el predicado es más extenso que el sujeto. Me parece que ahí Hegel está apostando a la infinitud, que es algo que también estaría bueno que pensemos el año que viene, o por lo menos yo. Y dice, el movimiento en el cual se puede establecer la existencia es la oposición, es decir, la negación de una supuesta primera identidad. Y a partir del concepto que ya todos conocen, que es la Aufheben, que implica una conservación y un poner fin a esa supuesta primera identidad. Entonces, a modo de cierre, entiéndase la determinación como la absoluta necesidad de la inhibición del otro en la relación del sujeto con el inconsciente. Ahí el deseo se comporta lógicamente negando la indeterminación del sujeto, conservándola y poniéndole fin. En la puesta del acto, es que me olvidé de decirles eso, ahorita se lo digo. En la puesta del acto, en donde se invierte la relación que produce el significante sin sentido, porque lo que va a decir Lacan en el seminario 11 es que a partir de la interpretación
que se juega a nivel del significado se va a invertir y en vez de que aparezca otra significación, lo que produce es el significante sin sentido, lo cual tiene coherencia cuando diga en el seminario 17 que el discurso psicoanalítico lo que produce son significante S1, que también está trabajando en Iola. Y bueno, o bien, les propongo otro final, el tiempo en el que se espeta el orden de la inhibición es el tiempo en el que se muerde con mayor voracidad el anzuelo de los significantes que se anudan sintomáticamente. La inhibición procura y cuida el síntoma, como impotencia. La interpretación introduce el camino por antonomasia del deseo, empujándolo al acto de la determinación. 8:42. Un aplauso por la exposición. Hola, hola. Bueno, gracias por la proeza de respetar el tiempo. Sigue el colega y amigo Pedro Carrere. El título de su presentación es Significante y Escritura, dos versiones de la letra en psicoanálisis, dos versiones con signo de pregunta. Bueno, bienvenido Pedro, adelante. Gracias Martín. Bueno, la pregunta por las dos versiones de la letra tiene que ver con las referencias que aparecen en la obra de Lacan. Aparecen un grupo de referencias, podría decirse, que vinculan la letra al significante y otras referencias que definen la letra por su relación a la escritura. Por ejemplo, les voy a leer un par de referencias de cada grupo. El significante es la letra, solo la letra hace agujero. No me voy a detener mucho en explicar mucho estas citas. Otra del mismo tipo sería: ningún significante, así fuese, y muy precisamente cuando está reducido a su forma mínima, la que llamamos la letra, podría significarse él mismo. Digamos, son todas definiciones que dan cuenta de la letra como significante, la letra conservando la cualidad del significante, y también asociada a la estructura del significante, como en la instancia de la letra, que define a la letra como la estructura esencialmente localizada del significante. Por otro lado están las referencias que vinculan la letra a la escritura. Dice Lacan en el seminario 18: será preciso, a pesar de todo, que allí ponga de relieve una oposición. La escritura, la letra, está en lo real y el significante en lo simbólico. Fíjense que antes decía que la letra es el significante y hace agujero, que es la propiedad fundamental de lo simbólico, y ahora propone a la letra en lo real y al significante en lo simbólico. Esta separación entre letra y significante refiere en cierto sentido a la función de la escritura como reducción del lenguaje a un sistema de axiomas y de reglas definidas. Tiene que ver con eso de que en la escritura matemática se ausente la dimensión del sujeto. Otra definición en el mismo sentido, del mismo seminario: la escritura es en lo real la erosión del significado, lo que ha llovido del semblante en tanto que él hace el significante. Tiene que ver con esto de la reducción del significante. Lacan está preguntándose aquí por la posibilidad de que la escritura sea capaz de consolidarse como un discurso más allá de la equivocidad del significante. La letra en tanto escritura sería un elemento ajeno al problema del significado y del sentido, íntegramente visible para todos. Se trata de la pregunta por la pertinencia de una concepción tautológica de la letra. Fíjense lo que llega a decir Lacan en la tercera. Es en la medida que se llega a reducir todo tipo de sentido que se llegará a esta sublime fórmula matemática de la identidad de sí mismo con sí mismo y que se escribe X igual X. Entonces tenemos esquematizadas de este modo lo que acá llamo dos versiones, entre comillas, o con signo de pregunta, de la letra. Una es la no tautológica, por decirlo de algún modo, la no coincidiendo consigo misma, da cuenta de la cualidad diferencial del significante. Y la otra sería la de la identidad A igual A, correspondiente de algún modo a la escritura y apoyada en los tres principios de la lógica clásica, que son principios de identidad, de no contradicción y del tercero excluido. Y acá la letra sería distinta del significante.
Ahora bien, el uso de la letra en psicoanálisis puede tener que ver efectivamente con la posibilidad de deshacerse del equívoco para alcanzar el sublime sinsentido de la tautología. Lacan destaca la lógica como la disciplina sobre la cual se apoya todo abordaje que se precie de ser científico. La propone como la ciencia de la real y la define como una tentativa de metalenguaje. Pero Lacan, como sabemos, afirma innumerables veces que no hay metalenguaje. Es decir, que la lógica no lograría constituir ese nivel superior capaz de tratar al lenguaje como su objeto. Lacan dice, la escritura no calca el significante, lo cual quiere decir que algo de la equivocidad del lenguaje insiste allí mismo donde se esperaba su reducción a la literalidad. Julián, ¿ponés la otra? Otra cita de Lacan acerca de la estructura como mixtura de una otredad. No existe un metalenguaje, pues es necesario que todos los así llamados metalenguajes les sean presentados a ustedes a través de la lengua. No pueden dictar un curso de matemáticas utilizando únicamente letras sobre la pizarra. Siempre es necesario hablar una lengua corriente que sea comprendida. Es decir, no hay metalenguaje, ya que toda tentativa de metalenguaje termina en la necesidad de volver a servirse del supuesto lenguaje objeto. Dicho de otro modo, no se puede hablar del lenguaje sino desde el lenguaje mismo. Esto quiere decir que el significante no puede ser reducido plenamente a la escritura, o mejor dicho, que la escritura misma termina por revelar el significante. ¿La otra, Julián? Entonces, propongo pensarlo así, de algún modo. La relación entre el significante y la escritura como un bucle y la letra como el elemento articulador. Entonces nos preguntamos, cuando Lacan dice que la lógica es la ciencia de lo real, si se está refiriendo a la lógica clásica o más bien a los hallazgos de fenómenos paradojales de la lógica matemática del siglo XX. Ahora vamos a ver algo de eso. En el seminario sobre la identificación, Lacan se refiere a las ilusiones de la lógica formal, en cuanto a las dificultades justamente que comporta una disciplina edificada sobre una concepción tautológica de la letra. En su lugar propone construir una lógica tal como debe ser si responde verdaderamente a su título de lógica formal, no apoyándose estrictamente más que sobre el significante. En ese sentido es que Lacan analiza la paradoja de Bertrand Russell, que pone en cuestión la consistencia de la teoría de los conjuntos al postular que no hay conjunto universal. La paradoja, brevemente, es hay que pensarla como la paradoja del barbero. No sé si recuerdan el cuentito de el único barbero de un pueblo que es el encargado de afeitar a todos los hombres que no se afeitan a sí mismo. La paradoja surge al preguntarse si el barbero se afeita a sí mismo. Piensen que si se afeita a sí mismo, está afeitando a alguien que se afeita a sí mismo, y si no se afeita a sí mismo, se tiene que afeitar porque él afeita a los que no se afeitan a sí mismo. Bueno, piénsenlo después. Lacan está proponiendo llevar su noción de significante al terreno de la lógica para dar cuenta justamente de estos fenómenos paradojales. Perdón, voy a la otra. Lo que dice Lacan de la paradoja de Russell. Bueno, es un poquito larga esta. Hay la más estrecha relación, justamente porque se trata de significante, con la posición del sujeto analítico, en tanto que él tampoco se comprende a sí mismo. Él no se comprende en tanto que, no que no se entiende, sino que no se contiene a sí mismo, sería. La única cosa que los lógicos en cuestión no han exactamente visto, a saber que la letra de la que ellos se sirven, es algo que en sí mismo tiene unos poderes, un resorte al que ellos no parecen completamente acostumbrados. Pues, de reservar a la letra su función significante, para hacer sobre ella y sobre ella solamente reposar todo el edificio lógico, llegamos a algo muy simple que es completamente, que eso equivale a lo que sucede cuando encargamos a la letra A, por ejemplo, si nos ponemos a especular sobre el alfabeto, que represente como letra A todas las otras letras del alfabeto. Si partimos de que A básicamente no es A, no hay ahí ninguna dificultad. La letra A en el interior del paréntesis, ¿se entiende? Pensar la A y en el paréntesis todo el alfabeto, la A como representando todo el alfabeto. La letra A en el interior del paréntesis, donde están orientadas todas las letras que ella viene simbólicamente a subsumir, no es la misma A y es al mismo tiempo la misma.
esto es importante de retener. Lacan propone que este tipo de paradojas tienen que ver con la función significante de la letra y por lo tanto hacer reposar ahí el edificio lógico, propone. La letra, en tanto es y no es igual a sí misma, es justamente lo que no puede escribirse, al menos en los términos de la lógica clásica. Lacan está proponiendo entonces que el imposible lógico-matemático, el real que importa su psicoanálisis, es producto de la letra, pero en su dimensión tautológica, no en su dimensión tautológica, perdón, sino en su potencia significante. Lacan llega, en el seminario 9 trabaja la imposibilidad de la tautología a nivel de la letra y lo llega a proponer como un hecho objetivo en relación a cómo Descartes piensa la realidad objetiva. Eso suscitaría todo un desarrollo. Yo voy a decir lo que extraigo de eso, que Lacan propone a la imposibilidad de la tautología en el lugar donde en Descartes está la idea de sustancia, lo cual constituye una subversión radical en relación a la propuesta cartesiana del yo pensante como garante de la existencia. Se desprende de ello que el sujeto correspondiente a esta imposibilidad de la tautología, el sujeto del significante, sea planteado por Lacan como correlato antinómico respecto de la lógica en la que se apoya la ciencia moderna, la cual se funda en un sujeto amarrado al ser. La ciencia moderna se corresponde con una concepción tautológica del ser. Es lo que Lacan llama ontotautología en el seminario 11. Heredera de la ontología de Parménides, lo que mencionaba Ana, que la máxima de Parménides es el ser es y el no ser no puede ser, o sea, el no ser no es. El significante, en cambio, instaura una falta en ser, que la podemos pensar en términos de esta cualidad de la letra, es y no es. Por lo tanto, el sujeto que es su efecto no podría ser explicado mediante la legalidad que impone la causalidad determinista, la cual se apoya justamente en el principio de identidad, que es el primero de la lógica clásica, A igual A. Es decir, el tipo de causalidad que corresponde al sujeto con el que trata el psicoanálisis no se corresponde con la implicación causa-efecto, sino más bien con una temporalidad que conviene esquematizar, como lo propuse con el bucle de significante futura, al modo de un bucle, lo cual da cuenta de un tiempo circular. Basta recordar la idea que Lacan obtiene del cuento de Robinson Crusoe en relación a la tachadura de una huella, pero que se trata de una huella que no es tal sino a partir de su propia tachadura. Cabe hacer una aclaración. La consideración de la letra en su literalidad, es decir, el matema, solo es pertinente en tanto se refiere a la búsqueda de la transmisión integral, que es, digamos, el modelo de comunicabilidad que aspira a la ciencia. Entonces, a nosotros nos sirve la letra como matema en ese sentido, pensando en la transmisión del psicoanálisis. Después, cuando pensamos la letra que nos encontramos en los casos, para decirlo de algún modo, hay que pensar la letra como significante. Bueno, sigo un poco más, hasta donde llegue. Además de la paradoja de Russell, otro ejemplo de este tipo de impases lógico-matemáticos lo encontramos en los teoremas de incompletitud de Gödel, los cuales significan para la aritmética, que es la rama más simple de las matemáticas, un límite a la formalización, es decir, a los procesos de demostración de las verdades matemáticas a partir de sistemas axiomáticos. Dice Lacan: si no puedo en cada tiempo del razonamiento matemático hacer ese movimiento de vaivén, piensen en el buclecito que les propuse, el movimiento de vaivén entre lo que articulo por medio de mi discurso y lo que escribo como estando establecido, no hay ahí ninguna progresión posible de lo que se llama verdad matemática. Y esa es toda la esencia de lo que se llama en matemática demostración. Lacan se apoya en los teoremas de Gödel para dar cuenta de que hay verdades matemáticas que no pueden ser demostradas mediante una sucesión mecánica de pasos formales, sino que su demostración requiere ese movimiento de vaivén entre lo escrito y lo que se articula en el discurso. Gödel demuestra esto a partir de la presencia de enunciados indecidibles al interior de los sistemas formales de la aritmética. De hecho, esos enunciados indecidibles dan cuenta de que lo que no puede demostrarse al interior del sistema mismo es la consistencia del sistema. Piensen lo que decía antes Lacan en relación a la paradoja de Russell,
que el sujeto del psicoanálisis se caracteriza por no comprenderse a sí mismo. Se da otra vez el mismo fenómeno de algo que no se puede cerrar en sí mismo para dar cuenta de la consistencia en este caso. La indecibilidad de estas proposiciones radica en que hablan, a su vez, son proposiciones aritméticas en un sistema formal que hablan a su vez de su propia estructura formal, enunciando su propia indemostrabilidad. Es en la aritmética la paradoja del mentiroso, ¿no? Sería, este enunciado no es demostrable dentro de este sistema. Habría que hacer todo el desarrollo de lo que es un sistema formal, todo eso que es muy interesante, la verdad, pero no da el tiempo ni me da la capacidad tampoco. Bueno, se trata de una proposición que no es igual a sí misma, porque es verdadera y falsa a la vez. Piensen en la frase del mentiroso, en la paradoja del mentiroso, yo miento. No se puede decidir si es verdadera o falsa. Sí. Digamos, estos enunciados indecidibles revelan nuevamente la imposibilidad de la tautología. Por esto de que no se puede, es una frase que no es igual a sí misma, es verdadera y falsa. Y de algún modo se puede pensar, aunque parezca medio tirado de los pelos, que es el tipo de verdad que corresponde al psicoanálisis. Lo digo en el sentido porque la paradoja revela, como decía Lacan, la cualidad significante de la letra. Y hay algo de eso que no puede ser, esa verdad no puede ser reobtenida en la demostración formal. Y bueno, en el psicoanálisis la verdad, por ser efecto del significante, es justamente medio dicha. Se podría decir que la verdad matemática, por lo menos en la aritmética, en los sistemas formales de la aritmética, es medio dicha, es decir, medio dicha en términos de cómo se dice en los sistemas formales, en la demostración formal. Dice Lacan justamente de estos enunciados indecidibles. Julián. Estas escalas no tienen incertitud, pero faltan en la textura lógica. Son ellas... No, esa es la última. ¿No estará? Bueno, no, ¿por qué no está? No sé. Esas no están por ahí. Esas escalas no tienen incertitud, dice de las proposiciones indecidibles, pero faltan en la textura lógica. Son ellas mismas quienes pueden permitirnos aprender que el sujeto como tal podría de alguna manera encontrar así su apoyo, su estatuto. Por frases como esta se los critica mucho a Lacan por apoyarse en un terreno que sería ajeno al psicoanálisis para dar cuenta del sujeto. A ver si puedo decir algo más de eso. Bien, una cita de Gödel mismo, que tiene ahora sí, dio una conferencia en el año 51 que se llama Algunos teoremas básicos sobre los fundamentos de la matemática y sus implicaciones filosóficas. Gödel estaba interesado en las implicaciones filosóficas de los descubrimientos matemáticos. Dice, tal reducción a tautologías explícitas es imposible. Se refiere a que, la posición formalista que pretendía que toda la matemática es demostrable en términos de sistemas formales, esa concepción se sostiene en la idea de que todo teorema se puede reducir a la forma A igual a. Gödel demuestra con sus teoremas que no, y él dice, tal reducción a tautologías explícitas es imposible, pues ello inmediatamente supondría un procedimiento mecánico para decidir sobre la verdad o falsedad de toda proposición matemática. Sin embargo, tal procedimiento no puede existir, ni siquiera para la teoría de números. Bueno, para cerrar, de lo que se trata, el interés que tiene para nosotros la formalización matemática, que Lacan dice en algún momento que es nuestro ideal, es que se demuestra en un terreno meramente formal, de la mayor rigurosidad, que ahí tampoco se puede establecer un sistema simbólico completo, por lo tanto no habría un metalenguaje.
tampoco ahí. Es así que el recurso a la formalización matemática interesa al psicoanálisis en cuanto de lo que se trata es de poder escribir un imposible. Para concluir, si la noción de letra en psicoanálisis se define por ser y no ser igual a sí misma, está claro que la verdad en juego será necesariamente medio dicha, o lo que es lo mismo podrá ser dicha solo de modo paradojal. Es decir, que el problema de la verdad en psicoanálisis no podría ser tramitado por el recurso al binarismo lógico de la disyunción entre lo verdadero y lo falso. BOF, ¿no? Y la consecuente búsqueda de la opción correcta. El ser es y el no ser no es. No se trataría de eso. Se trata más bien de establecer en cada caso el imposible que es producto de la función significante de la letra, la cual por lo tanto resulta irreductible a una lógica que pretenda demostrarse en sí misma como garante de la buena decisión. Gracias. Bueno, agradecemos el perfecto cumplimiento del horario, una mesa de lujo esta, si venimos así vamos a terminar horario siempre. Ahí está, miren, ahí tenía que terminar. Bueno, le cedo la palabra ahora a Manuel Rial en su trabajo que se llama Tradicciones. Bueno, saludos a todos. Sí, Tradicciones era como el título original, después me di cuenta que era un error de traducción. No era una traducción y le cambié la X por una J, Tradicciones, ¿no? Y este trabajo nació de dos cuestiones. La lectura de Diferencia y Repetición, el libro de Deleuze, que es fantástico, muy bueno, y seguir pensando, como vengo tratando de escribir y siempre fracasando, digo, siempre insatisfecho con el producto, digamos, esta cuestión de no hay realidad prediscursiva, no hay metalenguaje, o cómo lograr tratar de discernir lo que pasa sin proponer una sustancia extralingüística, ¿no? Entonces, que el lenguaje sea, digamos, en sentido kantiano, lo trascendental, quiero decir, lo que determina anterior a cualquier posibilidad de un fenómeno, digamos, pero a eso hay que agregarle la pata hegeliana de la contradicción, digo, no puede ser estático, no tiene que poder dar cuenta lo que vaya uno a decir desde el lenguaje, por qué la estructura no se equilibra, por qué hay un proceso, digamos. Y la traducción me gustó y quise pensarlo esta vez por esa vía, ¿no? Entonces, yo proponía tomar de alguna forma la reducción que hace, yo creo que la hace Lacan, Jacobson también, pero cuando Jacobson postula las funciones del lenguaje, yo lo tomé del texto famoso, Lingüística y Poética, que por suerte después tenemos una presentación sobre eso de Federico Ludueña, que la espero con ansias. Y de esas de todas esas, creo que son 6 funciones, casi que se podrían plegar sobre los 2 ejes o los 2 polos a los que se reduce el lenguaje en Lacan y en la lingüística, digamos, como 2 funciones que serían la metalingüística, ¿no? Que tuvimos una muy buena presentación al respecto para poder pensarlo, y la otra función es la poética. Y tenemos los 2 polos, ¿no? El polo que a mí no me gusta llamarlo metáfora y metonimia, porque no está tan claro que la metonimia sea lo que se dice que es, sino de sucesión y sustitución. También se puede llamar de alternación y juxtaposición, pero me gusta más sucesión y sustitución. Y de vuelta ahí nos encontramos con la estética trascendental de Kant, ¿no? Como que queda todo reducido a tiempo y la categoría mínima del espacio, que sería el 1. O el número, es como el paquete mínimo de espacio. De tiempo también podría ser el 1 como la figura de la reducción. La reducción para mí Lacan la privilegia muchas veces, ¿no? Como siempre habla de la necesidad de operar una reducción a la pobreza esencial de lo simbólico, a los términos mínimos. Bueno, en ese sentido,
tendríamos la función metalingüística, que como bien decía Pedro recién, es la que busca hacer consistir el código, establecer la ecuación A igual A, ¿no? Entonces, es interesante porque pareciera que de esa forma se reduce, ¿no? Si uno pudiera establecer esa ecuación se reduce, pero para hacer eso tiene que trabajar exhaustivamente y produce una serie. Yo lo pensé por la vía de la serie. Habría que justificar por qué no una sucesión, después lo podemos plantear, o una progresión. Yo en principio tomé serie porque es lo que trabaja Deleuze, pero entonces para poder establecer la ecuación trastabilla constantemente y trabaja el lenguaje. Después podemos hablar que trabaja el texto, es una noción interesante. Trabaja para poder equilibrar finalmente la estructura y lograr el cierre de la consistencia y la puesta en ecuación para que el primer término adquiera identidad finalmente, ¿no? Entonces es una explicitación del código, es un intento de demostrar que el código se sostiene y que algo significa una única cosa. Y que para poder decir que algo significa una única cosa tiene que dar una explicación larguísima, ¿no? Y trabaja. Por el otro lado, esta sería la podríamos llamar también de sinonimia, ¿no? Sinonimia es un solo sentido para en principio al menos dos materias, podríamos decir, ¿no? Dos entes si quieren, ¿no? Pero al menos dos, pero después eso se infinitiza cuando uno quiere asegurar un único sentido. Por otro lado, la otra traducción, yo voy a decir, la otra función, la función poética, que podemos pensar por el lado de la homonimia. Una homonimia sería dos sentidos en una materia. Es lo que es y no es al mismo tiempo, digamos, el partes extra partes ahí no funciona. El eje de las sustituciones es el que inaugura el sentido. Entonces yo pienso que el polo metafórico, si quieren, es más estructural, más fundamental todavía que el otro. Más singular incluso, ¿no? Más de Big Bang, podríamos decir. Entonces ese sí reduce. Ese busca reducir a un único término y que exploten ahí, digamos, todas las indeterminaciones, podríamos decir, todas las posibilidades de traducción, ¿no? Cuando uno quiere ir a traducir, y tiene que pensar primero este término en la lengua de origen, ¿qué quiere decir? Y ahí ya hay un instante de vacilación, ¿no? En que esta materia explota no infinitos, ¿no? Pero en teoría podrían ser infinitos significados. Esa sería el principio de traducción poética. Ustedes se dan cuenta que tienen que estar las dos para poder traducir, ¿no? Cuando uno quiere traducir un texto más o menos bien, tiene que emplear las dos. Pero habría que ver en la práctica analítica de qué tipo de traducción a qué tipo de traducción tenemos que acudir. Yo argumentaré que es la poética. La traducción poética lo voy a desarrollar, ¿no? Obviamente no se trata de hacer un poema. Espero que puedan distinguir que no estoy proponiendo que se trata de hacer una obra de arte o un poema, sino que una práctica lingüística definida por Jacobson como función poética. Y que me parece que de esa forma se fundamenta, que tendríamos que liberarnos un poco de la idea de la poética como un misticismo. Como les decía, hay un libro de Umberto Eco que se llama Sobre la traducción. Umberto Eco es un semiólogo, domina muchas lenguas, tradujo y fue traducido, la verdad que es un erudito, a mí me gusta mucho, y tiene un libro sobre la traducción que se llama Decir casi lo mismo. Entonces, y enfatiza el casi, ¿no? Casi lo mismo. Y se pregunta cuál es la elasticidad de ese casi. Yo voy a tomar algo de la elasticidad porque me pareció interesante. Lo hablaba con Pablo ayer, digamos, la elasticidad como algo que introduce una determinación imaginaria, ¿no? Para no hacer jerarquía de los registros, ¿no? Introducir lo imaginario como algo que también aporta su determinación y converge en cada nudo, que para mí podría ser la letra, un nudo. Pero bueno, entonces lo que Eco dice,
Es una tontería esto de traducir, el grito fatalista, traducir es imposible, ¿no? Porque ninguna palabra tiene un significado unívoco, entonces dice, mejor atengámonos al hecho de que hay traducciones y tratemos de pensar cómo se dice casi lo mismo. Y cuánto se puede estirar una lengua para intentar traducir a otra. Y él trabaja también en ese libro algo muy interesante, porque la semiótica es más amplia que la lingüística, si quieren, ¿no? Incluye otros que para nosotros hace poco, no sé si hace poco, pero hay un libro de Gaël Le Goffet que propone una semiología lacaniana. Quiero decir que a mí me interesa eso porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que significante puede ser cualquier cosa y va por ese lado, ¿no? No solo la palabra efectivamente pronunciada, un significante podría ser un gesto, podría ser un objeto que para ese texto de ese paciente, si quieren, tiene el estatuto de significante. Entonces, la traducción entre sistemas semióticos, ¿no? Como podría ser traducir un libro a una película, o traducir una película a un baile, no sé, ¿no? O a una arquitectura. Él trabaja la semiología de la arquitectura, muy interesante, ¿no? Cómo se producen sentidos en la construcción. La verdad que es muy recomendable ese libro. Cuando uno lo lee con la óptica lacaniana, encuentra muchos recursos ahí. Entonces lo que yo proponía es, a mí me interesó esto de la traducción para pensar cómo cada sistema o cada serie, si quieren, lo pensé bastante por ese lado, opera, o sea, al traducirse en otra, la imposibilidad de la traducción total opera como lo real de otra serie. Entonces no me estoy saliendo de la semiología, sino que en distintas series heterogéneas, las llama Deleuze, ¿no? Heterogéneas materialmente, diría yo, no formalmente. Por ahí hay teoría de la serie, teoría general de la serie. Yo no tengo la capacidad de desarrollarla aún, pero sí hay un real, si quieren, en el sentido habitual, ¿no? En el sentido de lo que no entra, que viene por el lado quizás de la imposibilidad de puesta en... Ustedes se acuerdan la frase de Freud del miramiento por la figurabilidad de los sueños, ¿no? El cuidado de la puesta en imágenes. Y eso también, ahí está la determinación imaginaria por ahí, que es precisa la puesta en imágenes, ¿no? Entonces hay algo de lo simbólico que no se traduce en lo imaginario. Yo prefiero invertir, ¿no? Se suele decir, hay algo que no entra en lo simbólico. Lo real no entra en lo simbólico. Yo diría al revés, hay algo de lo simbólico que no entra en lo imaginario, que lo imaginario no llega a estirarse lo suficiente. Es hasta interesante pensar la historia como la maleabilización cada vez mayor de los objetos para figurar lo simbólico, digamos, hasta la invención del plástico. No sé qué otras materias tendremos luego, o la virtualidad, lo que se puede hacer hoy en el espacio hiperplástico de lo virtual, de la red, de las computadoras. Digo, ahí las posibilidades son casi ilimitadas. Hay que ver qué consecuencias tiene eso, ¿no? Y también esta cuestión de lo que dice, tanto Saussure dice que es una materia plástica la lengua, Lacan dice que cualquier lengua es de chicle, y lo que Saussure dice que engendra la lengua en esa materia forma, no sustancia. Yo creo que con Lacan hay que decir que casi enteramente forma, casi. No se priva, no logra eliminar lo imaginario, es y no es. No es simplemente no es. El significante quisiera la pureza del no ser, pero hay un obstáculo. El obstáculo imaginario que es. En ese sentido me parece que, así entiendo yo de alguna forma, algo de esa frase, ¿no? Oscura soy donde se vocifera, que tomó de Valéry. Está en subversión del sujeto y dialéctica del deseo. ¿Qué más? Entonces yo, bueno, jugando un poco con esto, ¿no? Entonces proponía traducir simbólico por serial, ¿no? Simbólico, serial, al real, traducirlo, porque son, no sé, son términos que arrastran demasiada sustancia ya. Imaginario y real por diferencial, ¿no? Y imaginario por argumental le puse, para jugar. Podría ser textual también. Pero yo quería jugar y decir el lenguaje diferencial sería el argumental, el lenguaje desea, ¿no? Entonces, para hacer tímidamente, como dice Tomás Segovia, lo mismo que hace Lacan en francés, un esfuerzo de traducción que sea fiel, no al
En este caso, ahora voy a hablar de la fidelidad, no sé cuánto tiempo me queda. ¿Me quedan 7? Bueno, entonces yo había leído en una cita a pie de página que toma Rodríguez Ponte del seminario 24, una cita donde Lacan juega con el de Langes y dice que se elongan las lenguas, se elongan para traducirse una en la otra, ¿no? Y también ahí esta cuestión del estiramiento es muy tomada por muchos traductores que escriben sobre su trabajo. Hay un egipcio italiano mexicano llamado Fabio Moravito, que estuvo hace poco y que en una compilación de muchos de sus textos llamado El idioma materno, habla mucho de la traducción, ¿no? Él que se crió en Italia, después adoptó la lengua española a los 15 años, ¿no? Ya teniendo un bagaje de lengua italiana fuerte, pero escribe en español. Entonces habla de la capilaridad y de la necesidad de una capilaridad en una lengua bastante, claramente que es la lengua del que traduce, ¿no? Porque todas las lenguas son suficientemente buenas para ser winnicottiano, en teoría. Después es el texto de cada persona, ¿no? Para poder afrontar el torrente de otra lengua, ¿no? Un río que entra, o él habla de capilaridad de las venas, como si la sangre del corazón, si no se abrieran diferentes posibilidades, como decían, infinitas traducciones posibles, eso revienta. No hay posibilidad de traducción ahí. Tengo que ir más rápido. Bien. Bueno, ahí me mató porque sí, con tan poco tiempo. Bueno, lo que yo en principio quería trabajar era la cuestión de la tradición, o sea, yo armé ese título, tradición, incluyendo tradición, tracción, traición y por último ficción, ¿no? Quedó medio perdido, pero era importante. Entonces la tradición como la necesidad de hacer sustancia de la lengua mirando siempre al pasado. Solo hay sustancia en tanto algo fue para la lengua, ¿no? Eso lo trabaja bien Saussure a partir de la inmutabilidad del signo, para sustancializar un término. Digamos, en principio el futuro no existe para la lengua, y para garantizar algo del presente tengo que consultar, bueno, ¿y qué significaba esto? ¿Cómo se decía esto? ¿No? Hay como una historia ahí monumental, eso es nietzscheano, la historia monumental. Ustedes saben, creo que en la dirección de la cura, Lacan propone los síntomas son los monumentos, ¿no? Son testimonios en que el pasado, en sentido nietzscheano, la voluntad de potencia, podría ser la diferencia en este caso, ¿no? Se podría haber afirmado y quedó como ahí, y hay dos posibilidades, ¿no? Con Nietzsche, o mirar ese monumento y adorarlo, ¿no? Es la sustancia, lo que fue, y no puede haber otra cosa porque ya pasó, o usarlo en el presente. Muy rápido, disculpen. Todo esto con la inmutabilidad. Después, quería decirle algo de bueno, esta cuestión de la fijeza, ¿no? Cuando ustedes no indeterminan un término, por ejemplo, yo tomaba un ejemplo medio burdo, que es light del inglés, y ustedes lo quieren traducir siempre por ligero, si les gusta, ¿no? Por ejemplo, y tienen que traducir como she was under the lights, por ejemplo, y les quedaría una cosa bizarra, como ella estaba bajo los ligeros, ¿no? Y el ligeros de esa traducción es medio holofrásica, es como un neologismo. Ustedes piensan que en algún contexto eso podría tener sentido. Eso es un problema neurótico ese, ¿no? Cuando se le presenta no reconocer un neologismo, porque si uno piensa realmente en algún contexto eso tiene sentido. Si ella estaba bajo lo ligero, qué sé yo, en algún contexto es como lo que dice Lacan de Green, Fearless Ideas, no me acuerdo la frase. También, siempre hay un contexto en el que eso puede funcionar. Lo importante es en el texto del paciente. Si quieren, del paciente o de lo que sea. Es ampliable. Me quedan 2 minutos. Humberto Eco, para seguir con las prácticas estas, ¿no? Ubica como los recursos de la retórica pueden ser utilizados con dos sentidos opuestos incluso, ¿no? Él habla de bandas de redundancia, repeticiones que podrían considerarse innecesarias para la tautología, ¿no? Es una repetición que no son integrales automáticamente en la comunicación eficiente, digamos, y él ubica como el arte retórica se puede utilizar, por ejemplo, en el sentido de la publicidad,
con un fin consolatorio, o sea, la publicidad es la puesta en práctica de todas las prácticas retóricas para asegurar el código del capitalismo, si quieren, de la venta, o en el otro sentido, ese es el fin consolatorio, que es satisfacerse en la repetición de lo mismo, ¿no? Recuperar un poquito de goce ahí, y para decirlo con Lacan, ¿no? La recuperación, y o el otro polo es la movilización de los recursos para atacar el código, y obviamente el ejemplo es la poética. Entonces, yo no, ya me queda poco tiempo, en ese sentido no sabría del todo si proponer que hay una práctica en psicoanálisis que ataca el código en general, digamos, entonces, pero habría algo así como lo que es ficcional, digamos, verosímil en ese texto, ¿no? En el texto de la persona, del torretro, de quien habla, digamos, tendría que trabajarse sobre esa materialidad, ¿no? Que es la que viene asegurando el código, una serie particular, ¿no? Habría que hablar quizás de series particulares, ¿no? De historias en ese sentido, y el trabajo de puesta en cuestión, no en ecuación, sería el contrario, de puesta en cuestión del código garantizado sería el trabajo de indeterminación de esos términos monumentales, si quieren, o significantes reprimidos. Bueno, lo siento, fue muy atolondrado, tenía algo más para decir, pero después lo digo. Gracias. Bueno, muchas gracias a los presentadores. La idea de un poco también que nos propusimos este año es que la función del coordinador no sea un mero potus presentador, digamos, que tenga una cosa más activa, con lo cual los que estamos coordinando leímos los trabajos. Debido a las dificultades obvias de los 20 minutos, yo les propondría que cada uno defina en 2 minutos por qué escribió lo que escribió y para qué. Así. O sea, estamos hablando de cuál es el criterio de investigación que está ahí, después, digamos así, que dé una pequeña presentación, como si lo tuviera que contar a un amigo sociólogo que presentó, por qué. Lo que quieran. 2 minutitos, así como el plan de investigación, digamos, ¿no? O sea, el plan me parece que lo enuncié al principio, que es la cuestión de mantenerme dentro del territorio, en este sentido diría semiótico, semiológico, ¿no? Mantenerme dentro del territorio, incluso del sentido, diría yo. Perfecto. ¿No? Básicamente. Perfecto. Yo creo que lo que dije al principio, que partí de estos dos grupos de referencias, queriendo saber algo más de eso, cómo se articulan las referencias de la letra en tanto significante, las referencias de la letra en tanto escritura. Partí de ahí. No, me parece que yo no había trabajado la cuestión de la determinación, me llamó mucho la atención ese concepto y, como siempre digo, ¿dudas? Pregúntale a Hegel. Bueno, me parece muy interesante cómo las 3 ponencias han articulado, me parece, referencias y conceptos bastante poco escuchados en las discusiones psicoanalíticas. Me refiero, en el caso de Ana, lo que yo entiendo es desde el lado de la filosofía del lenguaje, cómo se piensa el sujeto, o sea, con Kant y Hegel. Desde el lado de Pedro, la relación significante-letra, ¿sí? Y me parece también ahí está implícito el sujeto. Y claramente del lado de Manuel, una reflexión sobre el lenguaje. Quiero decir, esto da, me parece claramente las pistas de que no estamos en el poslacanismo. El poslacanismo, estos términos están absolutamente perdidos. Digo, la cuestión del lenguaje no se trabaja, la cuestión del significante está caído y del sujeto ni qué decir. Digo, me parece que hay algo que conecta, ¿no?, estas 3 ponencias, ¿sí? Y que de alguna manera digamos, quisiera como hacer un comentario a cada uno respecto a lo que me parece cómo he presentado las cuestiones. Yo creo que hay un problema, hay una discusión de fondo, que es una discusión que está planteada en apertura, que tiene mucho que ver con la presentación de González Camarena, ¿sí? Y que es equiparable la poesía y el matema, en el sentido como formas de acceso al saber. Yo creo que esa, para quienes están al tanto de la discusión, ese es el problema de fondo que estamos discutiendo. No tenemos todos la misma posición,
Y me parece que creo que eso es lo que está en juego en las tres ponencias. ¿Sí? Que por otro lado, el lugar de la formalización en psicoanálisis, ¿sí? Si es equiparable a la poesía, si es lo mismo, ¿sí? Y me parece en ese sentido muy interesante cómo los tres trabajos, entiendo yo, son de alguna manera, creo, puedo equivocarme, implican cierta crítica, ¿sí? al predominio de la formalización sobre la poesía o sobre la poética. En el caso de Ana, me parece que cuando Ana dice que no hay determinación del sujeto, a mí me parece que hay una cuestión ahí en tu argumento, o sea, que el sujeto no esté determinado no quiere decir que no tenga determinación, de hecho terminás diciendo que la determinación es del deseo, o sea, hay una, digámoslo así para usar un modo de Lacan, que el sujeto no esté determinado no quiere decir que no sea determinable, ¿sí? Y esa determinabilidad del sujeto, justamente como bien lo presenta, está relacional. Eso, digamos, lo digo así, y me parece que en ese sentido opone el problema central que estamos teniendo, que también lo tenemos en relación al psicoanálisis, es el problema del referente, ¿sí? Habla del sujeto kantiano, que es un sujeto trascendental, donde el referente estaría dado, y creo que el referente estaría dado en ese más allá del noúmeno, por eso es trascendental en algún sentido, y después, digamos, con la presentación de Hegel, es la idea de un sujeto inmanencial, al propio despliegue de la lengua. Esto es muy interesante porque me parece que también está presente en el trabajo de Pedro, donde, la cuestión central ahí, y creo yo que cuando Lacan dice que la formalización funciona como una metalingüística, no está diciendo que es metalingüístico, lo incluye en la crítica de la metalingüística, dice que al no haber metalenguaje, ¿sí? Digamos, el abordaje formal puede brindar el soporte, de alguna manera, dar cuenta del soporte de lo que se sostiene como verdadero en esa lengua. Y acá tenemos un debate pendiente respecto de la relación entre verdad y lógica, que Lacan lo que hace es una crítica, ¿sí? Digamos, a cómo trabaja sobre la verdad la lógica clásica, pero no critica la lógica. En ese sentido, creo que Lacan es profundamente formalista, lo que está proponiendo justamente es el problema de la verdad, ¿sí? Que en algún sentido va más allá de la lógica. No quiero extenderme con esto, pero lo punto así. Y me parece finalmente el trabajo de Manuel, la idea un poco con esta presentación era anticipar disparar la discusión. No me queda claro, me parece que esa es una discusión que está presente, si la operación del psicoanálisis, la operación del psicoanálisis es una traducción, ¿sí? De lo que, una retraducción de lo que sería la lectura clínica, ¿es una retraducción o es una escritura? Si es una retraducción, sería en otro lenguaje. Si es una escritura, hay un aspecto que Manuel destacó, que es el aspecto poético del lenguaje, y lo puso a lo metalingüístico, pero me parece que, digamos, soslayó o no desplegó lo que les propongo así, la idea de lo que es un lenguaje matemático, que es otro modo de lenguaje, formal, diría así, donde, bueno, ahí hay un montón de cosas para decir. Pero bueno, no quiero extenderme, abrimos las preguntas. Hola, buenos días. No sé, sí, ahora sí. Realmente sí creo que hay un diálogo muy interesante entre los trabajos. Quisiera por ahí empezar preguntando a Manuel, ¿cómo podemos pensar cierta noción de traducción? Que entiendo que lo habías traído no específicamente con traducción, habías abierto como esas otras construcciones, pero me interesaba plantear cómo pensar cierta noción de traducción bajo la condición de un texto clínico que en definitiva no la estaríamos pensando con autor, por lo tanto me cuesta ubicar de qué orden sería la traducción, si es que es posible plantearlo en términos de traducción. ¿Sí? Digo, tal vez en un momento cuando decías el texto del paciente, yo me imagino que eso sí puede llevar a considerar una traducción, pero si pensamos el texto clínico sin autor, o sea, ni perteneciéndole a un paciente ni a la colección de otros, ni siquiera al del analista en las intervenciones, digo, ¿cómo pensar traducción allí?
porque por otro lado entiendo que aludías a la construcción de la poética como polo. Contrariamente a lo que yo dije, tratemos de ser breves porque tenemos 15 minutos y las preguntas. Hay una noción muy interesante que Barthes toma de Kristeva, que es la práctica del texto. El texto trabaja. Entonces yo no veo un problema de que el analista traduzca, sino que si el analista es parte del texto, su traducción está incluida en el texto también. Hay una cita del seminario 16 donde Lacan, en primera clase, habla del proceso de la falla y la práctica de la estructura. Yo homologo ahí. En ese sentido, son como yo le decía, dos polos, ¿no? Y creo que el sufrimiento viene por el lado del privilegio que, por algún motivo, digamos, tiende a ganar el polo metalingüístico, ¿no? Y entonces el trabajo sobre el texto, que es varias vueltas, ¿no? Es un trabajo que vaya cambiando la orientación, si querés, del texto. Entonces la traducción es... ¿Cómo? ¿Por qué quién? ¿Por qué preguntás quién? ¿Quién? No importa quién. En ese sentido, si hay un solo sujeto y los dos están tomados en la relación analítica y el texto es uno y trabaja el texto, no importa quién. Me parece. Solo que nosotros pensamos del lado del analista, digamos, cómo incluirse en el texto y hay toda una noción, hay cómo ser tomado y ser vector de, en algún sentido, ¿no? Ser un argumento más de la serie. ¿Qué tal? Buen día. Quería continuar tal vez justamente con lo que se estaba planteando, a modo de comentario sobre lo que expuso Manuel. En un texto, en un libro que se llama Confesiones de un joven novelista, también de Eco, y en otro libro de ensayos, retoma la cuestión de la traducción a propósito de sus libros, ¿no? Y él plantea, digamos, por supuesto esto de, es casi decir lo mismo, es un tipo que le preocupa demasiado, ¿no?, la traducción de sus libros. Y por otro lado, planteaba que el texto mismo hace de límite a las posibilidades interpretativas, digamos, de lo que puede devenir en una traducción. Si uno hace ese movimiento a lo que podría pensarse en la práctica, el mismo texto del paciente, hace de límite a la posibilidad de la traducción, ¿no? Y como para tal vez poder darle otra beta a esta idea de la traducción, nosotros con el compañero acá al lado habíamos trabajado la idea de la doxografía, tal como plantea Cassin, ¿no? En el sentido de que hay una construcción, es decir, es imposible la reconstrucción a un texto original, de modo tal que la traducción quedaría relativizada a hacer una nueva escritura, ¿no? Una nueva escritura en donde, bueno, efectivamente quien traduce, por supuesto, pone en juego lo suyo, y ahí se abre la disquisición, digamos, de, bueno, quién efectivamente opera ese trabajo de traducción y cuál sería la función del analista en ese aspecto, ¿no? Nosotros lo planteábamos en el trabajo doxográfico o en la función, digamos, de escritura. Pero bueno, era ese pequeño aporte. Me parecía muy interesante que lo hayas rastreado por el lado de Eco. Nosotros lo veníamos trabajando por el lado de Bárbara Cassini, la doxografía, pensada, digamos, en términos ficcionales, por supuesto, ¿no? Sí, hay otra cuestión, lo que yo no llegué a decir, pero por ejemplo, la cuestión de la pérdida que interesa a Eco también, ¿no? Pero en Lacan hay cuestión de pérdida y recuperación, ¿no? Pero, por ejemplo, yo pensaba en el título nomás del texto de Leturdi, ¿no? Si ustedes lo traducen, o sea, pueden poner el atolondrado, el atolondradicho, las vueltas dichas. Ustedes tendrían, si ponen todo eso, que sería una lección bastante neurótica, ¿no? No quiero perder nada, pierden igual, pierden la condensación, que es un recurso de Lacan, ¿no? Y si yo empiezo a traducir y digo el atolón, y me quedo ahí, el atolón es algo. El atolón es ¿cómo? Una isla de coral con una laguna interior. Es un toro. Entonces, el atolón tiene una función, y yo puedo jugar con eso también, puedo decir, y la dicha también, el atolón radichoso, puedo decir, ¿no? Entonces hay ganancias inesperadas. En la traducción de Eco eso está mal. No debería haber ganancia, pero para nosotros nos interesa por ahí una nueva traducción que implique unas ganancias inesperadas. Yo quería decir dos cosas. Esto que decía el joven allá atrás, cuando dice lo suyo, cuando se traduce, el traductor pone lo suyo, y viene a coto, me parece, la pregunta de Aide, ¿qué? ¿El analista tiene que poner de lo suyo? ¿Qué onda?
sí o no, no sé, me quedo pensando en eso. Y en relación a lo que decía Martín, que el sujeto no esté determinado no implica que no, como dijiste, no sea determinable. Me parece que ahí no estoy de acuerdo. Quiero decir, el esfuerzo que hice fue pensar que la determinación, y apoyándome en Kant y en el ideal de libertad, que fue realmente mi verdadera crítica, que la determinación más bien de haberla es impropia. Digamos, no, sería el pasaje de lo propio kantiano a lo impropio hegeliano, por eso dije la necesidad absoluta de la inmixción de otra edad. Vamos. Nos quedan 5 minutos. Bueno, lo hago rápido. Mi nombre es Félix. Un comentario para Pedro, que no lo había pensado antes, el tema del bucle, porque si piensas la letra como justamente el lugar donde... ¿Se escucha? Justamente el lugar donde se forma el bucle, al mismo tiempo hay algo mismo y diferente. Si fuera mismo y mismo, sería el círculo. Pero el bucle, como se cierra, si no, ¿dónde cierra? No hay que tomarlo tan al pie de la letra, el bucle. Es una manera de describir este retorno que hay de la escritura en cuanto falla como intento de la formalización acá en algún lado dice que hasta el matemático quede evaporado, y eso que no se logra haría volver al significante para nuestro terreno, o al discurso matemático no formalizado. La letra lo puse así, yo por ahí no sé escribir bien, pero para decir que es un articulador, yo lo puse como un articulador entre el significante y la escritura, en tanto está en los dos. No sé cómo decirlo. Puede ser, no sé. Pero claro, sería diferente. No es que la letra está ahí. Quizás habría que sacarlo, la letra, es decir, significante y escritura. Nada más. Y el bucle sería ese. Bueno, te lo robo entonces. Bueno. Y a Manuel le quería preguntar, o sea, a ver si podía explayar un poco más, esto de que lo real en una serie es como que si se volcara en otra serie, porque me parece que hay como un grano de la imposibilidad de que haya metalingüística, que justamente es lo que habilita esta función poética que estabas hablando. Sí, estabas proponiendo que lo real de una serie estaba, digamos, como un término en otra serie, si entendí bien. Sí, ok. Podría ser. Entonces quería saber si habías pensado algo con respecto a eso, primero con que no habría metalenguaje, porque si no, el metalenguaje sería el lugar que ocupa justamente ese real, y además si eso se emparenta con la función poética que estabas hablando. En principio, no un término, o sea, no un significado en la otra serie. Es como si fuera algo a lo que se enreda una serie sin poder traducirlo. No, quiero decir que no opera como referente, opera como problema, como idea, en el sentido de diferencia y repetición de Deleuze. La idea es lo que tensiona, lo que no llega a pasar a conceptos, si querés, ¿no? No como un referente último que pudiera finalmente agotarse. Bueno, yo quería felicitar a Pedro por su trabajo, me pareció buenísimo, y me parece que quizás podríamos pensar en esta cuestión, ¿no? A propósito de lo que preguntaba Félix también, que si es y no es al mismo tiempo, es un modo de presentar también lo imposible, ¿no? Porque lo imposible lógico es demostrar que algo es y no es al mismo tiempo, y yo hace ya unos meses que vengo pensando que la escritura del principio de no contradicción es un modo de presentación de lo real, ¿no? Entonces lo pensaba así, por ahí digamos, la cara, vieron que Lacan habla de la cara real de la letra, ¿no? En el Seminario 21, entonces lo pensé por ese costado, muy bueno.